Saludos para todos los seguidores de la página Rock Mochica. En este caso voy a entrevistar a William. En este caso él ha integrado una de las agrupaciones setenteras, creo. Bueno, él ya me dirá de qué año exactamente son. eh, muy llamativas y muy recordadas también. Me refiero pues a Fisiega. Bueno, voy a ir planteándole algunas preguntas y él nos va a ir comentando acerca de la historia que ha vivido con el grupo y también un poco de su historia artística en este caso. Bien, bueno, William, como para que te presentes y darte paso también a la primera pregunta, quisiera consultarte cómo es que tú te das cuenta que la música es lo tuyo, ¿por qué no otras cosas, no? Y sí la música. Gracias, Eder. Primeramente, saludar a todos tus seguidores. Te felicito realmente porque estás tomando una materia muy importante como es el rock, ¿no? Una música muy seguida por la mayoría de juventud. Sí, Bien, sí. te diré pues que los inicios a veces uno no es concretamente, no se da cuenta, ¿no? Pero cuando te llega a gustar la música, de verdad que ya no lo sueltas, ¿no? Te das cuenta de que no solamente te gusta, sino que puedes hacerla. Y cuando llega ese momento de que te das cuenta que puedes hacerla, entonces pues le pones un poco más de ímpetu. En el caso mío, te diré que quien empezó con todo fue mi hermano. Tal vez a él lo conozcan también la muchachada de aquella época, ¿no? Lito Armas, Sí. ¿no? Es bastante conocido él en todo el ámbito. Él empezó tocando la guitarra, mi papá le compró una guitarra y él escondía la guitarra, pero no contaba con que a veces si yo me iba, la tocaba, la sacaba y empezaba también algunas cositas por ahí, hasta que se dio cuenta, menos mal, y me empezó a enseñar algunas cosas, los acordes, todas esas cosas, ¿no? En el barrio nuestro, yo soy de Casarande, ¿no? El barrio obrero, habían personajes que tocaban muy bien, tanto la guitarra como el acordeón, todas esas cositas. Y uno de ellos era muy amigo nuestro, de la familia. Así comenzamos, pues, mi hermano y yo mirando aprendía estas cosas, ¿no? Y no la solté más, la música, pues, a mí me gustaba muchísimo la guitarra y no solamente rasquear, sino, como le dicen, ¿no? Rascar la guitarra, pero me gustaba más hacer, digamos, lo que nosotros llamamos los punteos, Claro. ¿no? O sea, siempre desde el inicio he sido primera guitarra. Eh, y aquellos tiempos, pues, escuchábamos Beatles, ¿no? El grupo era el de primer orden, ¿no? Grupo Insignia. Y es así como empezábamos nosotros con nuestra música, Mira qué es lo que te interesante. podría decir, al menos un alcance. Mira, mira qué interesante. Bueno, en este caso, ¿cómo inicias en el ámbito musical? Ya se denota que hay una cuestión muy familiar en ello, ¿no? Y bueno, me imagino que tú habrás escuchado música eh, trujillana de los años 60, 70, y bueno, antes de ir aproximándonos a Fe Ciega, quisiera consultarte por los grupos que estaban de moda en Trujillo en esos años, ¿no? En los años 60 y 70. De repente te acordarás por ahí alguno, los que más resaltaban. Sí, 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 sí. Yo recuerdo, mira, los clásicos, ¿no? Los clásicos de Trujillo, los Grecos, de los hermanos Sanabria, junto con El Ángel, ¿no? Claro, Y también de Enrique Saavedra con los Águilas. los Eran Águilas. los grupos más sonados de Trujillo, pues. Y también por ahí escuchaba los diplomáticos. ¿Recuerdas los diplomáticos? Era del colegio El militar. grupo que se formó en el colegio militar, Sí. Ramón Castilla. Uno de ellos era gran amigo nuestro, vivía en el barrio, Telmo, Telmo Álvarez. También con él se empezó a hacer un poco de música de este tipo, pues, ¿no? Y
Bueno, Grecos y Águilas eran los más sonados, los más fuertes, los grupos más importantes del inicio. Ya después se fue forjando la Junta 70 y otros grupos más por ahí, de donde también nace Fe Ciega, ¿no? Ya en la época de la década del 70. Y aquí nos concentramos de repente un poquito. Aparece Fe Ciega. ¿Recordarás exactamente en qué año? Mira, en realidad yo no soy fundador de Fe Ciega. Los fundadores fueron César Escurra con Carlos Gutiérrez y creo que otro amigo más, Julio, ¿no? Ellos iniciaron Fe Ciega. Ya después tomó fuerza con el barrio Chicago, junto también con los hermanos Sánchez, ¿no? Fue en la década del 70 que yo recuerdo cuando ellos también se presentaron y ganaron un premio en un concurso de rock. Ah, mira. Sí es. ¿Y en qué año Yo te en esas añades tú? épocas acompañaba festivales, más en Casarande, acompañaba los festivales que realizaba el grupo Acuario. Y en uno de esos festivales nos contactamos con Freddy Sánchez, y me habló para poder irnos a su grupo. Bueno, nos pusimos de acuerdo y fue así cuando empezó mi gira por Trujillo. ¿Y en qué año tú te añadiste exactamente a Fe Ciega? Mira, con precisión no recuerdo, pero me parece que haya sido tal vez en el 72. En el 72. Y Sí, quiere decir que Fe Ciega ya existía de antes, o sea, puede ser del 71 del sí, 70. cierto, cierto, cierto. Podría ser el 70, 71, esas épocas. Yo en el 72 fue que me uní en enero, Ah, en enero, o porque sea que... después que el festival siempre se realizaba en diciembre, pues, ¿no? Ujú. Y fue ahí cuando nos contactamos y quedamos para enero para poder iniciar. Me dieron una semana para poder aprender algunos temas, porque ya había contratos firmados. No, habían contratos firmados y recuerdo mucho el primer contrato que tuvimos fue compartimos escenario con la gran orquesta chimbotana, los Rumbanéis, Ajá. con los Rumbanéis. En esos tiempos, pues, se hacían con doble grupo, uno tocaba el tropical y el otro tocaba el rock, Creo que a ¿no? eso le llamaban como los versus, ¿no? Porque habían dos bandas que iban tocando intercaladamente. Exacto, exacto, sí, sí, Ajá. sí. En Ya. realidad se complementaban, ¿no? Porque se podía bailar de todo, Mm, podía claro. bailar de todo. Eso se realizó en el Coliseo Inca, recuerdo. Ah, mira, en el Coliseo Inca. Mira qué interesante. Quiere decir que el grupo, como mínimo, es del 71, ¿no? Como mínimo tendría que ser del 71. Sí, Y sí, sí, bueno, sí, claro, claro. respecto, me dijiste que te dieron por ahí un repertorio para que te aprendas y que saques. ¿Qué canciones te acuerdas que Fe Ciega sacaba? Bueno, me dieron como 30 cassettes, 3 cassettes con 30 temas más o menos. Y aunque sea, me dijeron, aprende 5 o 10, pues. Y bueno, me pasé todas las noches, pues, ensayando y lo aprendí los 30. Lo ¿Te aprendí acuerdas de los 30. alguna? Mira, rock, así el rock clásico que tocábamos, era un poco Deep Purple. Después también había de Luz Eléctrica. Ujú. Eh, por ejemplo, Showdown de Luz Eléctrica. Tocábamos Pinturas de Casa de Deep Purple. Tocábamos después Iracundo, también tocábamos varios de Solera, aquellos tiempos, ¿no? De Solera, las calles del viejo París, ¿me recuerdas? ¿No? Eh, en Eh, aquellos años estaba fuerte también la nueva ola y ahí estaba la influencia, ¿no? La gente pedía, cierto, sí, 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 sí. ya me imagino ya. Entonces por ahí tenemos que en este caso Fe Ciega interpretaba esas canciones de rock, digamos, conocidas en la época. ¿Y te acuerdas de repente por ahí si el grupo tenía alguna canción propia o sacaba puro covers nada más?
No, el grupo tocaba exclusivamente cover, ¿no? Ese era un punto, digamos, que donde yo no estaba mucho de acuerdo, porque yo sé, ¿no? Que a un grupo, si se le recuerda, no son jamás por los covers, sino por algo propio, ¿no? Y si un grupo puede surgir, es exclusivamente por temas propios. No conozco un grupo que haya surgido o que haya sido muy famoso con covers, ¿no? Sí. Porque siempre los temas propios es lo que dejan huella, Es totalmente ¿no? cierta esa situación. Y en Trujillo se Sí. vivía en realidad una situación muy compleja porque casi todos los grupos sacaban covers, ¿no? O habían por ahí algunas excepciones, ¿te acuerdas? Mira, en realidad los que tocaban, digamos, o intentaban sacar temas propios, yo recuerdo, por ejemplo, un compositor, digamos, al Gato, por ejemplo, el Gato era bueno, ¿no? Santisteban. Componía y hacía, bueno, sí, el Gato componía desde mucho antes, muy buenos, interesantes sus temas, ¿no? Después también hubo, hace poco he visto una entrevista que has hecho al amigo este de Maimai, Fermín creo que es, Requena. exacto. También muy buenas intenciones y, digamos, importante, ¿no? Porque así se comienza, así, o sea, uno tiene que sacar lo que tiene dentro, Claro, ¿no? de todas Algo maneras. especial para dejar huella, porque si uno hace lo mismo que hace otros, nunca le vas a ganar al verdadero. Es cierto, ¿no? Y entiendo que allí se hacía más famoso el grupo que sacaba más igual el cover, ¿no? Al original, entiendo. Claro, claro. Al máximo, pues tú puedes sacar un tema de otro grupo que no se haya escuchado mucho, ¿no? Como hacían, por ejemplo, Águilas, que grabaron temas que no eran de ellos, pero no se habían escuchado nunca por la zona, Ujú. ¿no? También lo hacían, por ejemplo, los Pasteles Verdes. Los Pasteles Verdes tuvieron una buena mano con Maraví. Maraví les ponía algunos temas que fueron muchos éxitos. Yo recuerdo una fiesta muy importante en Trujillo con Pasteles Verdes. Jamás vi tanta gente así, ¿no? En el casino universitario. Tocamos con Nueva Junta, Fe Ciega y Pasteles Verdes. Ah, mira. Una gran fiesta, hermosa fiesta. Me dices, Diversión a 100%. ¿cuándo me dices que fue? ¿En qué año, perdón? Me imagino que sea en el 72 o Por al ahí. máximo 63. Con precisión no te lo sé decir, Claro, pero por ahí. pero ya estaba próximo, recuerdo que estaba próximo ya la Junta 70 a cambiar para la nueva Junta. Ah, correcto, correcto, correcto. Mira Estaba que, ya próximo a cambiar ya. ajá. Mira qué Eh, interesante porque, por ejemplo, respecto a los años 70, obviamente uno conoce la existencia de la Junta 70 que luego se convierte en nueva Junta, pero yo recién me entero que ellos tenían un 45 RPM, yo no sabía que había grabado. La Fe Ciega no grabó, ¿o sí? no, que yo recuerde, mira, no llegó a grabar. Se ensayaba, yo recuerdo que se ensayaban temas, pero nunca se llegó a grabar, al menos mientras estuve yo. Ah, ya, ya, correcto. Y porque por ahí, si uno busca en YouTube, encuentra canciones hay una canción, me parece, de Fe Ciega, o un video en donde hay varias canciones y se escucha, pues, temas de Deep Purple, ¿no? Y se escucha un estilo agresivo, con muchas ganas de querer hacer esa música, me parece, a diferencia de otros que son un poco más lentos, si se quiere. ¿Cómo podrías definir el estilo de Fe Ciega? Mira, te diré que dentro del grupo había personas músicos muy buenos, como César, por ejemplo. César cuando tocaba le metía todo el alma, ¿no? En digitación era muy bueno, conocía técnicas y sabía hacer sus cosas bien.
le ponía, como te digo, así, se daba entero cuando lo tocaba, ¿no? Eh, de la misma manera, cuando lo cantaba Carlos, también. O sea, se notaba el peso digamos, de este rock. Ujú. Yo te voy a decir, yo soy una persona versátil, no soy exclusivamente de un género. Yo Claro. abarco todos los géneros, de vals, rock, tropical. Yo toco de todo, ¿no? Y He sido autodidacta hasta que terminé mis estudios en el conservatorio para poder, digamos, hacer las cosas en orden, ¿no? Es necesario entrar a un conservatorio o a un lugar donde te enseñen a ordenarte musicalmente. Es muy importante, ¿no? Y te voy a decir que cuando se tocaba, cuando se metía, como tú lo veías a César tocando, cantando a Carlos, entonces, pues, te ayudaban a poner también todo, toda la fuerza que tú tenías claro, para tu incentivan ahí, ¿no? interpretación, ¿no? Ujú. Mira, mira qué Sí, interesante. Y respecto a Fe Ciega, me dijiste que tocaban, bueno, estos temas de rock, ¿no? Deep Purple, por ejemplo. También me hablabas de los iracundos, que era una suerte de nueva ola. ¿Qué otros géneros tocaba exacto. Fe Ciega o solamente esos? Nosotros tocábamos iracundos, como te decía, Solera también, grupos españoles también. Solera español, ¿no? Pero un poco de Diablos, un poco de Fórmula Quinta, y porque realmente queríamos abarcar, digamos, muchos géneros para poder hacer la fiesta amena para todo el público. Ah, Sí, correcto, en correcto. ese sentido, en Hablando ese sentido, justo, ¿no? hablando justo del público, hay una pregunta que siempre intento hacer porque, bueno, una vez estuve entrevistando a Ulises Piedra y me dijo que el público, bueno, estamos hablando de finales de los 70 e inicios de los 80, era muy chichero. ¿Cómo podrías tú caracterizar al público trujillano de los años 70, ¿no? Y de inicios de los 70, porque ahí más o menos es que van apareciendo estos grupos que me señalas. Mira, sí he escuchado cuando dicen que Trujillo es muchachero, tal vez haya sido de la mitad de la década del 70 para adelante, porque yo hasta la mitad de la década del 70 toqué en Fe Ciega, de ahí tuve que viajar, fui a estudiar por estudios a Argentina, ¿no? Yo hasta el 74 prácticamente toqué ya a inicio del 75 viajé. Ahora, te diré que en ese tiempo no era mucha chicha, no había, digamos, había cumbiamberos, sí, Cumbia. pero la mayoría de grupos eran así rockeros de un tipo, un rock clásico y un rock español. Mira, a mí me llama mucho la atención realmente Fe Ciega porque en realidad debe ser de los primeros grupos también en formarse, ¿no? Más o menos contemporáneos con banda, eh, perdón, banda aérea. ¿Por qué? Porque uno escucha Los Grecos, Los Águilas, se denota la influencia de los Beatles, ¿no? Pero sí, Fe Ciega, ¿no? Es un nombre distinto a los de los demás, por eso me interesaba mucho y bueno, el video que había encontrado en YouTube sí me parecía muy interesante en cuanto a la interpretación. Y respecto, por ejemplo, a esto, al carácter musical, era fácil adquirir música para escuchar, instrumentos para practicar en Trujillo, o sea, era fácil hacerse de estas cosas, de repente buscar casa de ensayos, o era complejo por el ámbito económico. Bueno, no era tan fácil, digamos, conseguir los instrumentos, ¿no? Un poco complicado para poder ensayar. Yo recuerdo en Casagrande un constructor, Medina, le gustaba mucho la electrónica y se logró construir una guitarra eléctrica.
¿no? Se usó bastante en aquellos tiempos, ¿no? Porque comprarse era un poquito complicado, ¿no? Era complicado, no era tan fácil conseguir instrumental para poder ensayar. A pesar de que había ya grupos, orquestas tropicales, pero digamos así, tipo rock, era estaban naciendo, ¿no? En Trujillo, tú me has dicho, por ejemplo, Banda Aérea. Banda Aérea es un buen grupo que apareció haciendo el rock puro, ¿no? O sea, digamos, casi ya sin mezclas de otros, Otros digamos, géneros. exacto, ya un rock más, más puro, se puede decir, como ¿no? Con Walter, Vitín, paz descanse, ¿no? Ellos eran muy buenos, ¿no? Buenos, Carlos Granado, todos ellos realmente dejaron una escuela inmensa en Trujillo. Sí. A casi todos los que he entrevistado me han dicho, banda aérea, banda aérea, banda aérea recurrentemente. Inclusive por ahí en algún momento entrevistamos a Walter Landívar y él nos contó un poco de la historia de banda aérea, ¿no? Mira qué interesante porque sí es cierto, los años 60 son los iniciales para estos dos primeros grupos de rock que citaste, ¿no? Águilas y Grecos, y luego en los 70 se puede decir que hay un pequeño boom porque van apareciendo nuevos grupos, se van haciendo más conocidos, y eso estuvo interesante, ¿no? Ahora, regresando a Fe Ciega y a tu participación en ella, eh, ¿qué conciertos, qué actividades te acuerdas, que estos que se quedan grabados siempre en la mente, que no se olvidan nunca de tu participación en ese grupo? Eh, Te había dicho del primero, bueno, el primero nunca se olvida, ¿no? La primera fiesta que, con Rumbanéis en el Coliseo Inca, ¿no? Después, para mí fue muy bonita, muy importante. Después la otra del casino universitario también fue muy buena, una de las más apoteósicas que hemos tocado. Y otra grande, me acuerdo bastante, era la que tocábamos con las promociones, sobre Ah, todo la claro. promoción de Damitas, ¿no? En el Colegio Santa Rosa. Tocábamos, era pues fiestas pues, sensacionales. Aparte de eso, nosotros viajábamos fuera también de Trujillo, ¿A dónde tocaron? ¿no? Íbamos al norte, al sur, también un poco a la parte sierra, llegábamos, ¿Te y acuerdas de eran algunas fiestas ciudades? bueno, la parte sierra hemos llegado hasta, digamos, a tocar un rato y nos cubríamos en Quirubilca, por ejemplo, porque Ah, es demasiado frío. ajá. Y bien, nosotros, como ciudadanos, éramos citadinos prácticamente, no conocíamos ese frío, ¿no? Con nuestras chompitas así. Allá nos tuvieron que proporcionar ponchos para poder tocar, si no, era complicado tocar, mucho frío Ya, hacía, ya me imagino yo. de verdad. Ya después, casi ya después de las 3 horas, ya estaba un poquito más caliente, también ya con la música, bailando, así. Pero aún así, sí, y la gente bailaba el rock. A mí me Sí, parecía mentira, pero en Quirubilca, Santiago de Chuco, todas esas zonas, la gente le gustaba el rock. les Había gente que gustaba. cultivaba ese género. Uno pensaría que no, pero sí, sí había influencia, ¿no? Claro, nosotros también matizábamos el rock, no solamente el rock, ¿no? Matizábamos con algunas tropicales, ¿no? Claro. Y entonces la fiesta era más completa, sí. Ujú. ¿Y por el norte, en dónde tocaron? Por el norte habíamos llegado, por ejemplo, a Chiclayo, ¿no? Que estaba con los Unidos de los Hermanos, por ahí también fuerte, ¿no? Ujú. Zonas importantes para ellos. Y después al sur, Chimbote, mmm, no recuerdo mucho. Por ahí. Bueno, pero al menos ya con los nombres que me das, ya se hablan de ciudades primero que musicalmente siempre fueron muy activas, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. por ejemplo, hablaba con Ulises Piedra y él justamente me decía que también fueron hasta Quirubilca con el grupo Vida y ellos también tocaban solamente rock. Entonces,
digamos que quieras o no, ya se vuelve una ciudad recurrente para los grupos, ¿no? Quería hacerte Claro. una pregunta, de repente no está en el documento que te mandé, pero ya de repente con la conversación por ahí se ha ido a la mente. Eh, ¿Cuáles recuerdas que fueron los lugares donde más se hacían conciertos en Trujillo durante esos años 70, ¿no? Por ahí me hablabas de las promociones de los colegios, ¿eran en los colegios mismos o habían por ahí otros escenarios, ¿no? Bueno, las promociones yo recuerdo que eran propiamente en los colegios eran, o sea, no recurrían a un club o a algún otro lugar, al menos donde yo he podido estar presente, no tanto el liceo como Santa Rosa que te hablaba, ¿no? Uh-huh. Y después, Después, los conciertos normalmente en el Cine Trujillo, creo que era. en Trujillo, El correcto. Cine Trujillo era uno de los La sí, Plaza de Armas, la Plazuela del especiales. Recreo. No he participado yo en alguno, no recuerdo, Hay no recuerdo conciertos con ahí. precisión, Uh-huh. pero sí se han hecho, yo sé que sí se han hecho, ¿no? Uh-huh. Como te digo, yo, mira, no he tocado muchos años con Fisiega, tal vez haya sido 3 años, 2, 3 años, 3 años, sí. Uh-huh. Y después tuve que viajar, como te digo, pues a la Argentina, ¿no? Y creo que también ahí fue la final también de Fisiega, porque ya se convirtió el Grupo América. Los Uh-huh. hermanos Sánchez cambiaron un poco todo y sí, y lograron hacerse el otro grupo, muy importante también para Trujillo. Y ya con América empiezan a grabar bastante, claro, porque América, si no me equivoco, es del Sí, ahí 78, ¿no? empezaron sus grabaciones ya. Sí, sí, Uh-huh. Y sí, si pues. nosotros hablamos de tu vida artística, aparte de Fe Ciega, ¿en qué otros grupos tocaste? Mira, mis inicios fue una orquesta de Casagrande con una orquesta de Solís, Alamino Solís Torres, que él vendió los instrumentos prácticamente a todos nosotros, ¿no? Con mi hermano, con Lito, ¿no? Hicimos un grupo, una orquesta. Y después yo emigré a Feciega. Después a mi retorno de Argentina, formamos un grupo con mis hermanos. Éramos 3 hermanos con Nacho Armas, que actualmente canta en Dominó, y un amigo, Jero Arce, conocido también en el mundo musical. Formamos el grupo Win. Win, pero con la Y, porque eran las iniciales de nuestro nombre. Ah, ya. Wilmer, Jack, Nacho, Jero, ¿no? O sea, porque éramos 4. Y empezamos a tocar así en conciertos y algunas que otras fiestas, pero más en conciertos. Y, Una noche memorable fue cuando tocábamos en Casa Grande, en el estadio. En el estadio había una fiesta donde nos invitaron a tocar, porque como, digamos, para abrir a la fiesta central donde tocaban Aukis. El grupo Aukis en ese tiempo eran, por lo menos, creo que eran 12, 13 personas que tocaban en el grupo. Muy bueno el grupo. Y nosotros éramos solamente 4, ¿no? Y justo esa noche mi hermano no puede venir porque tenía exámenes en Watch, Wilmer. Y nos quedamos los 3. Y nosotros dijimos, ¿tocamos o no tocamos? Dijimos, tocamos. Y los 3 tocamos, al menos tocamos unas 4 canciones, tocamos. Recuerdo que tocamos de Pink Floyd, Otro ladrillo en la pared, y ese causó sensación. Entre los 3 solamente lo tocamos, ¿no? Y causó sensación, la gente se quedó admirada porque dijeron 3 personas que están haciendo una tremenda música y el otro grupo eran 12. O sea, una diferencia así, digamos, de cantidad, ¿no? claro. Porque ellos tocaban muy bien también el grupo, lógico, pero tocaban sobre tropical sobre todo. Nosotros tocábamos otro tipo de temas. Recuerdo que tocábamos Y, ese tema fue
importante, para, digamos, como anécdota nos quedó a nosotros. Después yo he tocado, digamos, en orquestas en Trujillo, ¿no? Tanto en Dominó, en, ¿cómo se llama? En Maizal. He tocado con Nueva Sensación, con, a ver, A Nueva Sensación has tocado, mira, bueno, casi un todas las grupo, orquestas. casi todas las orquestas. Sí, Nueva sí, Sensación casi es una todas de las las más orquestas he tocado conocidas. yo. Ujú. Mira, y ese grupito Wings que me dices, me llama la atención, ¿no? Porque justo sacan Pink Floyd, me imagino que es un grupo de Casagrande, ¿no? No de aquí, Sí, sí, sí. de Sí. Casagrande. ¿De qué año es? ¿De qué año son? Mira, nosotros nos formamos en el 81, nos hemos formado. Ujú. Y hemos tocado solamente 3 años, pero de los cuales hemos hecho 10 temas propios. Ah, Esa era mira, la idea del grupo, hacer temas propios, ¿no? En YouTube tú puedes encontrar ahí, no lo sé si hay 3 o 4 ajá. que he publicado. El ¿Tú has resto todavía yo publicado? los tengo guardados, pero Tiene sí que, hemos tocado algunos temas. por ahí, tiene que llegar el momento, ¿ah? De que salgan a la Te los luz. hago llegar, los Claro, temas, si sí, quieres. sí, sí, Claro. por supuesto, Me ¿no? Que pediste estamos, fotos de fe ciega, pero mira, las únicas fotos que yo tengo están dentro del video que está en YouTube. ¿ah? De repente las puedes mandar individual porque del video no se pueden descargar. Ah, ok, Ajá. ok, ok. Ya, bacán, Ok, excelente. Mira, me bien, parece muy bien. interesante. Justo tocaste el tema de, ya que estamos en esto, ¿no? De Aukis, me imagino también que sonaban mucho los mencos en Casagrande. ¿Estos grupos tocaron en algún momento rock o solamente tocaron música tropical? ¿Te acuerdas de eso? Mira, eh, ya tocaron un género, digamos, no propio rock, sino ya pop, disco, de ese tipo ya, ¿no? Con el pop, tú sabes, ya es una variante, ¿no? Medio Donde se, fusión. se utiliza bastante la danza y otras cosas ya psicodélicos. En México cantaba Licha Rojas. Licha Rojas Claro. pues fenomenal, ¿no? Ah, en Mencos Una tocó, cantante cantó. pues fuera de serie. Ujú. Sí, sí. Ella sola hacía todo. Prácticamente era la imagen del grupo. Sí. Es- No, Hay una siempre hacía grabación de ella que se llama Disco Endur. ¿Me estarás refiriéndote a ese? disco hindú, sí. El original lo he escuchado. Ajá. No, no lo he escuchado el que ha grabado ella. No, no Grabó la. con Los Ángeles, Grupo Los Ángeles. Ah, con Ángeles. Ujú. Ángeles de Campos. Sí. Y El origen de Ángeles es Casarande también. también es Casa Grande. Sí, sí, solo que viajaron a Trujillo y allá pues, se formó prácticamente Ángeles. Me imagino que el movimiento, si comparamos en cuanto a cantidad, aquí había más gente. En Trujillo. En Trujillo, claro. Cierto, cierto. Sí, me imagino que Cierto, en sí. Trujillo han aparecido tantísimos. Yo, mira, te diré que estuve cuando aparecieron un montón de grupos, solo que a veces se escapan de la mente ya, ¿no? Por ejemplo, Sky Blue, recuerdo también, el grupo Vida que tú has nombrado, de aquellos tiempos, ¿no? Mm, Después Bueno, tantos otros que se escapan, en realidad los años 70 han sido escapan de la mente. un boom por cantidad de Sí, grupos que aparecen. exacto, sí, sí, ¿No? sí, sí, muy bueno, Sí, mira, 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 bueno, ese bueno, fenómeno en realidad es muy, muy de los llamativo, ¿no? cuales, cierto. Ahora, oye, yo podría considerar entonces ahora, bueno, según lo que me dices, a Casagrande como un grupo, perdón, como una ciudad bastante musical también, ¿no? Porque han salido grandes grupos, bastantes artistas también que nacieron allá y luego se incorporaron a Trujillo. Eh, ¿Qué puedes decirme tú de Casagrande como ciudad musical? Mira, Casarande en realidad es una cuna de artistas, ¿no? Han aparecido muchísimos. Este festival que siempre se realizaba en Casarande
aparte de atraer los artistas de otros sitios, sacaba, ¿no? O sea, era un semillero. De ahí han aparecido como 10 a 15 artistas de Casarán, casarandinos muy buenos, ¿no? Y de Trujillo y de todas las zonas iban a Casagrande por este festival que realizaba el grupo Acuario, ¿no? No recuerdo cuántos años se hizo, ¿no? Tal vez haya 5 o 6 años seguidos. Y yo los he tocado todos, yo me acuerdo, porque siempre Ah, los he tocado, ¿no? fíjate. Cada vez que a todos los artistas que estaban inscritos tenían que pasar por mí. Yo sacaba todos los acordes, las notas, y se hacía la música. Mira, mira Era, qué interesante. era muy, muy trabajoso también, pero realmente era ameno, muy bonito. Eh, Recuerdo tantas épocas, estaba Lastenia, estaba Rosa María Jiménez, Sonia Tejada, grandísimas cantantes de la época, ¿no? ya, Mircha Rojas. mira qué interesante. Tú me hablas ahorita de lo que sucedió y prácticamente es un mundo también exportador de grupos, ¿no? No sé si de repente me estoy pasando con esta pregunta por la memoria, digo, quizás nos hemos olvidado un poco, pero ¿podrías así decirme alguno de los grupos que tú piensas que resaltaron más en Casa Grande en los años 70 de repente? Mira, los grupos más nombrados, digamos, porque tuvieron mucho comercio fuera, por ejemplo, Aukis, tuvieron muchas salidas por el norte, muchísimas salidas por el norte, porque tocaban un ritmo que gustaba a la gente, como era de Paquines, ¿no? Claro. Siempre tocaban los covers de los Paquines, y gustaba bastante. Lo mismo Mencos también, cuando, digamos, tuvieron dentro de sus filas a buenos artistas, entonces prácticamente hicieron una buena época. También la zona norte, ¿no? Sobre todo por eso con el Licha, con el Negro Lalo, fue grande, ¿no? Después, otra orquesta, la orquesta de Lito Armas, mi hermano, no porque sea mi hermano, sino porque Trujillo es muy conocido, ¿no? Y se empezó a tocar en todas las peñas prácticamente en Trujillo. Donde más se quedó fue en la peña de Estribo. Ahí fue Estribo. Ujú. bastantes años, se trabajó ahí. Después, otro grupo, bueno, escapa también a mi mente. Claro, ya me imagino. Es que la pregunta también no estaba planificada, ¿no? Ahorita en la charla, la verdad es que se me vienen a la mente algunas cosas, la curiosidad siempre viene, ¿no? Pero no hay ningún problema. Igual si, espero si en algún momento te acuerdas de alguna por ahí, de algún dato que quieras compartir, me lo mandes nomás y yo los voy a juntando todos en la investigación. Y para ir, en este Había una caso, orquesta en los años 70, 80, 90, creo, una orquesta que se formó muy ¿no? buena, con los hermanos Rodríguez, con los hermanos Rodríguez, ¿no? Muy buena orquesta, estaba Marlon, estaba Johnny, estaba Papo, los tres hermanos, formaron una orquesta muy, muy importante que también hizo historia en Trujillo. Mira, No también en recuerdo Trujillo. el nombre ahorita, pero fue muy, muy buena orquesta, Ajá. señor, Pero ahí de Trujillo. y hubo una más. Bueno, para ir cerrando ya también la entrevista, porque ya digamos que hemos copado algunos de los temas más importantes, me interesa también saber, eh, bueno, me has comentado un poco de cómo fue la situación en los años 70, ¿no? Eh, Desde tu criterio, ¿cuál ha sido la importancia de estos grupos que nacieron en los años 60 y 70 para luego formar la década de los 80? Porque desde mi criterio, en la década de los 80 ya aparecen grupos que tocan solamente rock, ¿no? Y bueno, a finales de los 80 aparece también ya una escena independiente. Y para llegar hasta este punto, desde tu criterio, ¿no? ¿Cuál ha sido esa importancia de la aparición de los grupos setenteros?
Mira, en realidad la música ha variado, así de década en década ha ido variando, ¿no? Porque si tú recordarás la década del 70 se hacía inclusive hasta baladas, lo cual gustaba a la gente. Últimamente ya no se utiliza ese tipo de género, ¿no? La música lenta, difícil. Pero la escuela que se ha dejado es de tocar un buen rock. Se ha hecho con muchos grupos que han habido, que aparecieron en ese tiempo, ¿no? Nombrarlos, por ejemplo, como Banda Aérea, Águilas, Grecos inclusive, ¿no? Que fueron un poquito antes, ¿no? Tanto Fe Ciega como Grupo Laredo, Gatos Negros y tantos grupos buenísimos que han aparecido en Trujillo, eh, han dejado una escuela de buen rock, de buenos temas. Almendra, por ejemplo, también sacó muy buenos temas, ¿no? Esos medley, creo, unidos, ¿no? Mixes, todo eso. Se dejó una escuela para que el resto que lo vaya escuchando sepa que trabajando se puede lograr hacer las cosas, se puede lograr. El género musical ha variado, ¿no? En la actualidad ya no es el mismo, pero la década 70, 80 es un apogeo del rock, de ese tipo de el género de música de ese tiempo, ese que actualmente se está escuchando. No cambia. Es normal en realidad ese cambio o si se quiere evolución, ¿no? Hace ratito me decías, por ejemplo, de los Mencos que tocaban una suerte de pop, ¿no? Porque todos los géneros finalmente terminan como fusionándose, tomando uno del otro y van cambiando, ¿no? Sin lugar a dudas. Exacto, sí, van cambiando, ¿no? Esperemos que las melodías se mantengan siendo, digamos, dándole importancia a las canciones, porque hay canciones que no le dan mucha importancia a la melodía, sino más al ritmo. La música O sea, contemporánea parece que está que se aleja de eso, ¿no? exacto. Ajá. A veces se escucha monotonía también, ¿no? Sí, es Una cierto. monotonía, una cosa. Ujú. Es cierto. Y bueno, para ir cerrando la entrevista ya, de repente algunas palabras finales de tu parte. Bueno, Eder, decirte, pues, felicitarte, porque realmente sacas a la luz cosas que, digamos, hay mucho que desconocen, ¿no? Porque dentro de, como se puede decir, inclusive detrás de bambalinas siempre hay algo que contar, ¿no? Ujú. Ahí me ha interesado bastante cuando yo escuchaba a Sanabria, escuchaba a Fermín, y de tanto que tú has entrevistado, ¿no? Que poco a poco se va conociendo cosas que tú no sabías, no te imaginabas, ¿no? Espero haber contribuido en algo a lo que tú estás haciendo y te felicito por tu libro, por ese ímpetu que tú le pones para poder, digamos, sacar a flote un género que no debe morir, que debe seguir, Es verdad, ¿no? ¿no? También Está bien la cuando, variación, está bien, cuando, ¿no? Pero debemos mantenerlo, depende de nosotros. es cierto, es cierto. Eso, esperemos que sea así y que bueno, el proyecto llegue a buen recaudo al final, ¿no? Te Así agradezco, es. William, espero Un seguir. personaje, Dime. un personaje que olvidaba, que también se sumó al rock de Trujillo, Manolo, Manolo Calderón, Manolo Calderón. ¿De qué Manolo grupos? III, gran Manolo de Chimbote, ¿no? Ah, Un gran rockero también, muy importante, que se unió a Trujillo y sacó el rock a la superficie también. eh, Un abrazo para Manolo, nos recordamos tanto. perfecto. Eder, te agradezco esta entrevista y espero que tú sigas adelante y sigas a buen fin. Gracias, mi hermano. Estamos igual en contacto, pues de repente si por ahí las fotitos me las puedes mandar sería chévere. ¿Ya? Ok, un abrazo a todos tus Nos, seguidores, nos la vemos. gente rockera. Cuídate. Un abrazo, mi hermano. Nos Chao, vemos. chao.